Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Sí, estoy en mi coche y es que estoy hoy en la universidad. Y ya que estoy en la universidad he aprovechado esta horita suelta para grabaros este vídeo, que es un vídeo que me hacía bastante ilusión hacer desde que empecé en YouTube realmente, porque empecé en YouTube ya cuando estaba creo que en segundo de carrera. Y ahora estoy en quinto, carrera son 4 años, pero estoy en el quinto porque estoy haciendo un par de asignaturas sueltas, trabajo de fin de grado y tal. Pero vamos, que me quedan nada, 2 asignaturas, TFG y prácticas externas y ya está. Y es que el vídeo de hoy en el que os voy a hablar me parece un vídeo interesante, la verdad, y es que voy a puntuar y comentaros así un poco por encima, porque si no sería eterno, todas las asignaturas de la carrera. Entonces, ¿qué pretendo yo con este vídeo? Realmente es una opinión como cualquier otra, y también comentaros, os lo quería decir, que yo haya tenido esta experiencia no quiere decir que la tengáis vosotros, porque influyen muchísimos factores. Yo os voy a hablar desde mi carrera en mi universidad, que tiene X profesores, y que también muchas cosas no dejan de ser mi opinión. Bueno, yo estoy en la carrera de biología, y que la carrera de biología aquí sea una cosa no quiere decir que la que vayáis a hacer vosotros sea lo mismo. Yo, por ejemplo, estoy en la Universidad de Baleares. Si vais vosotros a la Universidad de Madrid, pues es que será totalmente diferente, porque probablemente tengáis bastantes asignaturas que no sean las mismas. Aunque tengáis las mismas asignaturas, serán otros profesores y será otra cosa totalmente diferente. Así que dejar eso claro. Y eso, que os voy a comentar todas las asignaturas de la carrera que he cursado, así muy por encima, y qué nota le pongo y qué me ha parecido. Os voy a hablar por orden, básicamente, por primer curso, segundo curso, etc. El primer año de la carrera, realmente, como supongo que en todas las carreras, es muy general, así que son asignaturas que, en general, o sea, sin más, porque son típicas que tampoco te aportan mucho. Por ejemplo, la primera de todas, Matemáticas 1. Matemáticas 1, a esta asignatura le pongo un 4, porque, o sea, no la apruebo, la verdad, porque es una asignatura que sí que, o sea, son matemáticas aplicadas a la biología, ¿vale? Y son unas matemáticas que a mí me encantan las matemáticas, pero es que esta asignatura, muy mal, porque te pretenden dar una barbaridad de temario, o sea, en serio muchísimo, en un cuatri, que son 3 meses realmente, y es una barbaridad lo que se intenta dar, y ese es el problema realmente. No es una asignatura que realmente el temario sea súper difícil, que también es bastante complicado, pero el problema, ya os digo, que es más bien la cantidad excesiva de cosas que se pretenden dar. Eso para empezar. Segundo, se da bastante mal. Tercero, el examen te exigen cosas que en clase no te han dado. Para que lo entendáis, si, por ejemplo, que no me acuerdo ya, ¿no? Pero era algo de que en clase sí te enseñan una matriz 2×2, en el examen te ponen una matriz de 6×6. O sea, no ese es el caso, os he puesto ese ejemplo para que os hagáis una idea de que en clase te dan una cosa y en el examen te exigen 20 veces más, cosa que no entiendo. O sea, me parece genial que me exijas mucho, pero entonces enséñamelo, ¿no? Ese es el problema. Entonces, bueno, un 4, no quiero hablar más de esta asignatura, no me gustó nada. La siguiente asignatura es química. A ver, a esta asignatura le puse un 7 y no le puse más porque a mí me gustó, porque la química me gusta, tampoco mucho, pero ok. Y era muy fácil, pero le pongo un 7 porque era muy fácil, nivel... No entiendo por qué estamos dando esta asignatura. O sea, realmente era un refrito de segundo de bachiller. Bueno, segundo y primero de bachiller. Alguna cosilla nueva dábamos, pero recuerdo que era súper poco lo nuevo que dábamos y todo era pues lo mismo. Entonces le pongo un 7 porque era fácil y llevadera y tal, pero no le pongo más nota porque es que no sé ni para qué la dan realmente. Si te van a añadir bastantes más cosas, ok, pero es que no añadían nada. La siguiente asignatura es biología. Yo creo que con deciros el nombre de la asignatura y teniendo en cuenta que la carrera es de biología, es una caca. O sea, le puse un 2 a esta asignatura porque se daban cosas que yo decía, es que no sé por qué estoy dando esto. O sea, era más de lo mismo, era un maxi resumen de todo lo que has dado durante toda la ESO y bachiller. O sea, es una asignatura que entiendo que sea el primer año y que quieren hacer cosas de introducción, pero tío, dame algo que sea mínimamente nuevo, ¿sabes? O sea, esta asignatura era muy innecesaria, sobraba totalmente. Luego está operaciones básicas de laboratorio, que esto no os lo he comentado, y básicamente en cada cuatri de cada año tenemos una asignatura práctica. En este caso era el primer cuatri de operaciones básicas de laboratorio. Esta asignatura le puse un 9, no es de estas que digo le pongo un 10, pero me gustó un montón. O sea, es una asignatura introductoria bien hecha, por lo que os he dicho.
te enseñan cosas de laboratorio, pero son nuevas, o sea, no es un refrito de lo que ya has visto. Entonces, esta asignatura me pareció que estaba muy bien hecha porque te enseñan cosas básicas de laboratorio, de ahí el nombre, y los profesores eran buenos, se daba bien, se te exigía lo justo y necesario, no era de estas que demasiado fácil o que se pasan de exigencia. O sea, es una asignatura que mis 10, la verdad, está muy bien. Luego tenemos bioquímica. Esta asignatura le puse un 7 porque está interesante, a mí me gusta, que te puede no gustar, pero es algo realmente necesario, pero le pongo un 7 porque los profes estaban bien, pero tampoco me parecía la gran cosa, o sea, yo me aburría un montón en clase, dejé de ir, y tampoco le pongo más nota porque se pasaban. O sea, en el examen era muy específica esta asignatura, ¿sabes? En el examen te preguntaban cosas súper concretas de esto que dices, en serio. Entonces, le pongo un 7 porque la asignatura en sí está bien, pero ya os digo que demasiado exigente. La siguiente asignatura es física. Esto os lo quería comentar y es que las asignaturas que voy a decir ahora que quedan del primer curso las hice en pandemia. Y eso afecta bastante, ¿vale? A mi opinión sobre la asignatura, porque no es lo mismo obviamente darlo en clase que en pandemia, además que al ser la cuarentena y tal se dio todo muy mal y por encima, así que bueno, física prácticamente no dimos nada. Aún así, el temario, os digo lo mismo, era de bachiller, entonces ya os digo que le puse un 4 porque entre que no hicimos nada, no le pongo menos nota porque a mí me gusta la física y me pareció fácil, pero ya os digo que sobraba esta asignatura también porque al final era bachillerato otra vez. La siguiente asignatura es Matemáticas 2. Esta asignatura yo saqué súper buena nota, ¿vale? Aún así le he puesto un 6 porque, o sea, era más de lo mismo que la primera, o sea, a ver, no tiene nada que ver con Matemáticas 1 casi. Matemáticas 2 era una asignatura que casi todo se hacía con un programa de ordenador, pero bueno, eso realmente lo que tenías que saber hacer era saber qué estabas haciendo, básicamente. No recuerdo mucho esta asignatura, la verdad. O sea, sé que saqué muy buena nota porque al ser en cuarentena el resto de asignaturas los profes pasaron del tema, pero este profesor no. O sea, esta asignatura sí que aunque fue en cuarentena, sé que hubiera sido lo mismo, bueno, lo mismo exactamente no, pero que se dio bien la asignatura. Pero eso, un 6 porque es una asignatura muy complicada, bastante, o sea, no innecesaria, pero que se podría dar de otra forma. Luego la asignatura siguiente es la de citología e histología. Esta asignatura no os la quiero puntuar porque al ser en cuarentena, esta sí que no la dimos. El profe no hizo clase, creo, o sea, igual la hice, ni me acuerdo, ¿eh? ¿Qué va? O sea, no os la puedo comentar porque no tengo ni idea. La siguiente asignatura es geología. Bueno, a esta asignatura le puse un 1 y me da mucha rabia porque a mí me encanta la geología, o sea, no, bueno, me encanta, me interesa bastante. Pero el profesor, terrible, de esto de que los trabajos, yo me curro siempre por igual los trabajos, en unos tenía un 4, en otro tenía un 6, en otro un 4, en otro un 6, a veces un 10, o sea, yo no entiendo. Yo creo que es de estos profes que pasan de corregir y que te ponen la nota a voleo, porque es que si no, de verdad que no lo entiendo. Entonces, esta asignatura, que va, o sea, no aprendí nada y la nota se notaba que era a voleo, entonces un 1. Y la siguiente y última asignatura del primer curso es la de operaciones básicas de campo. Esta asignatura también prefiero no puntuárosla porque realmente asignaturas básicas, o sea, operaciones básicas de campo en cuarentena podéis suponer que no hicimos casi nada y lo que hicimos fue muy raro, no aprendí nada, entonces prefiero no puntuárosla porque sé que si no hubiera sido por la cuarentena hubiera sido otra cosa totalmente diferente, entonces bueno, no tengo ni idea. Vale, pasamos ahora al segundo curso y la primera asignatura es Química Orgánica para las Ciencias de la Vida. A esta asignatura, mira, le puse un 8 siendo objetiva realmente, porque a mí no me gustó mucho la química orgánica. Pero es verdad que es una asignatura que entiendo que es muy complicada, pero que es necesaria. El profesor era muy bueno, los seminarios estaban bien hechos, o sea, te ponían ejercicios que realmente te hacían aprender. El examen sí que es verdad que era un poco más complicado que lo que dabas en clase, pero sin pasarse. O sea, no había tanta diferencia como en Mates 1, que te ponían una cosa y luego otra totalmente diferente en el examen. En este caso era un poquito más complicado, pero que si habías estudiado lo sabías hacer bien. De hecho, yo saqué muy buena nota a esta asignatura, a pesar de ser muy complicada, porque está bien dada. O sea, no me interesa, pero está bien dada. La siguiente asignatura es microbiología. A esta me da mucha pena y le puse un 3, y digo que me da mucha pena porque la microbiología es algo que me parece súper interesante, pero que sinceramente en esta carrera es que se da muy mal. O sea, los profesores no me gustaron, el temario que se dio, o igual es por cómo se dio, no sé, que no aprendí, ¿sabéis? Entonces me dio mucha pena porque es una asignatura pues que podría ser muy interesante, pero que no aprendí nada, así que un 3. La siguiente asignatura es genética. A genética le puse un 5
porque la probé porque el profe era muy mono, la verdad. Y sí que alguna cosilla aprendí. Más que nada la parte de ejercicios, la parte numérica que digamos de la asignatura, ahí sí que aprendí. Pero todo lo que era teoría... O sea, no sé, tampoco se dio muy bien, la teoría era rara. O sea, no rara, pero no sé, un 5 porque muy sin más esta asignatura. Las siguientes prácticas integradas de biología molecular y celular. Bueno, a esta le puse un 4 y no le pongo menos porque es verdad que es una asignatura que considero necesaria y todo eso, pero es suspendido que digamos porque es que el profesor, muy malo. O sea, pasaba mucho el tema. La asignatura era excesivamente complicada, pero un montón. Luego, las prácticas de laboratorio. Era de estas que, bueno, no sé si lo sabéis, pero para prácticas de laboratorio y tal, tú tienes protocolos a seguir y tal. Vale. La cosa está en que tú aprendas, o sea, que tú digas, vale, estoy haciendo esto que me dice el protocolo porque tal. Pues no, o sea, yo en esta asignatura seguía el protocolo tal cual en las prácticas, pero ya, o sea, no aprendí nada. No sabía por qué estaba haciendo las cosas, simplemente las hacía. Entonces, muy mal, la asignatura bastante mal. La siguiente asignatura es Biología Molecular y Control Metabólico. Esta asignatura le puse un 8 porque, a ver, por mí lo hubiera puesto menos, pero siendo objetiva yo entiendo que es una asignatura difícil, pero porque lo requiere, o sea, es bastante temario y es una asignatura necesaria, compleja. Esta asignatura está bien, lo que pasa es que, bueno, tenía como dos partes, una la daba un profesor que no me gustaba y la otra parte la daba una profesora que sí que me encantaba. Entonces, pues bueno, le puse un 8 porque la asignatura está bien, aunque es bastante complicadilla, eso sí. La siguiente asignatura es Botánica 1. Botánica 1 le puse un 7 porque, bueno, la asignatura, si haces esta carrera, pues es necesaria. El temario está bien, sin más, o sea, es botánica, tampoco puedes exigir mucho. El profe no lo recuerdo mucho, o sea, lo recuerdo como bien, sin más. Y sí, un 7 porque es una asignatura que ahí está, o sea, tampoco, no hay mucho que decir de esta. Y luego Zoología 1, a esta le puse un 8 y sé que es porque a mí me gusta la zoología. La profesora estaba bien, el temario estaba bien, pero sí que lo hubiera cambiado un poco y por eso también le pongo un 8 porque era un temario que, ok, pero que podría ser mejor, la verdad. La siguiente asignatura es Ampliación de Microbiología. A esta asignatura le puse un 6 porque es mejor que la primera, la de microbiología. Esta al ser ampliación pues estaba un poco mejor. Había una parte que la daba una profesora que era del sistema inmunitario y tal, creo. Y estaba interesante, pero bueno, en general le puse un 6 porque ya os digo que me daba mucha pena que era una asignatura interesante y que no se daba muy bien, tanto a temario como la explicación en clase. La siguiente asignatura es Evolución. A esta asignatura le puse un 9 porque me parece de las asignaturas, bueno, para mí, porque es numérica, de las más fáciles de la carrera. Tampoco es que esté tirada, ni mucho menos, pero al ser numérica y a mí se me da bien, pues me gustó. Además que considero, esto obviamente también en mi opinión, considero que una asignatura numérica, como tienes que entender lo que estás haciendo, al final aprendes más que una teórica que te lo memorizas y lo vomitas en un examen. Entonces me gustó bastante porque el temario estaba bien, el profe era bueno y pues es una asignatura en la que aprendías algo. Obviamente esto es en segundo de carrera y lo tengo muy borroso todo, la verdad, pero estaba bastante bien. Y la última asignatura de segundo es Prácticas Integradas de Microbiología y Genética. Esta es la única asignatura de las obligatorias de la carrera que digamos a la que le he puesto un 10. Esta asignatura me encantó. O sea, eran prácticas que sí, tenías un protocolo pero aprendías, no como la otra. Entonces, esta me gustó un montón porque aprendí mucho. Era una asignatura fácil, pero no fácil de esta sino que porque el temario tampoco daba para ser difícil, ¿sabes? Entonces era una asignatura en la que aprendí mucho de micro, en este caso sí, de genética, que es muy interesante. Entonces esta asignatura, mis 10, los profes muy buenos, todo muy bien. Vale, vamos ahora con tercero de carrera. La primera asignatura es Recursos para la valoración de la biodiversidad. Aquí deciros que las dos asignaturas prácticas que hay son anuales, por comentároslo, o sea que no era de un cuatri sino de todo el curso. Entonces, recursos tenía dos partes, tiene una parte de zoología y una parte de botánica. La parte de zoología le puse un 1, o sea, sinceramente esta parte era totalmente innecesaria, sobraba un montón. El profe no es que fuera malo, pero es que eran cosas que no estaba bien dada, o sea, era una asignatura que, bueno, más bien una parte de la asignatura que se notaba que la habían metido por meterla. Era muy innecesario. Y la otra parte de esta asignatura era botánica. A esta parte sí que le puse un 9 porque la parte de botánica de esta asignatura, la verdad que era muy complicada. No os voy a decir que no, pero a pesar de ser muy complicada, aprendías. La profe era muy buena y se interesaba en que aprendieras. Si tú le preguntabas, porque yo le preguntaba un montón, te lo respondía súper bien. O sea, era una asignatura muy difícil, pero que aprendías. Entonces,
está muy bien, la verdad. Esa parte de la asignatura sí que está muy bien. Y la siguiente asignatura práctica, que también era anual de este curso, era prácticas integradas de fisiología y biología celular. A esta asignatura le puse un 8, porque está bien, aprendes, la verdad, pero no sé, o sea, me fallaba algo y tampoco sé deciros el qué, porque los profes eran buenos, las prácticas estaban bien, pero le puse un 8 y no más porque es que no lo sé, o sea, era una asignatura que yo iba como, ok, aprendo, pero sin más, no sé. La siguiente asignatura es organografía, que esta es la que estoy cursando ahora. Una de estas que me había dejado para hacerlas el último año. Y no os quiero poner la nota porque no la he acabado de cursar, pero bueno, os hacéis una idea de que, a ver, es muy complicada, hay mucho texto, pero el profesor es muy bueno y a pesar de ser una asignatura muy densa, larga, complicada, a pesar de eso es interesante, porque organografía, tejidos, todo esto, pues te puede interesar un poco más, un poco menos, pero yo creo que está bastante bien. Entonces la nota no sé qué deciros, pero eso, que complicadilla, pero muy interesante y el profe muy bueno. La siguiente asignatura es fisiología vegetal. Hasta le puse un 6 porque, a ver, sé que influye, que a mí todo el tema de botánica pues no me interesa mucho. Y la fisiología vegetal es algo que hombre, pues si cursas biología pues es bastante importante de entender, que al final es una de las bases de la vida y todo eso, pero los profes tampoco era malo, pero muy sin más, o sea, no, esta asignatura, igual le pongo un 7, tampoco estaba tan mal, pero que no me encantó. La siguiente asignatura es zoología 2. Bueno, supongo que lo sabréis, pero yo soy más de animalitos que de plantas y me da mucha pena porque hasta le puse un 5 y mira, y la apruebo y sé que la apruebo porque a mí me gusta la zoología, pero el profesor era bastante malo, bueno, creo que era el primer año que daba la asignatura, entonces también es un poco normal, ¿no? Pero, no sé, el temario que se daba en sí no me gustaba cómo se daba, no sé, un 5, sin más, no me gustó la asignatura y me da pena porque es de lo que más me interesa, pero no estaba muy bien hecha. La siguiente asignatura es fisiología animal. A esta asignatura le puse un 5, un poco por más de lo mismo. El profesor no me gustaba, es que no, esta asignatura, sin más, no considero que aprendiera mucho, o sea, algo sí que aprendí, pero o sea, no me gusta mucho. La siguiente asignatura es botánica 2. A esta le puse un 8 y el profe tampoco es que fuera tan bueno. O sea, el profesor era bueno y tenía muchos conocimientos, pero es de esto de que te duermes un poquito en clase. Pero bueno, era muy majo, se interesaba en que aprendieras, la asignatura estaba bien porque el temario estaba bien, aprendías. Entonces un 8 porque está bien, la asignatura es buena. La siguiente asignatura es ampliación de fisiología, fisiología humana. Le puse un 6 porque la profesora era buena, pero es una de estas asignaturas que yo quitaría. Como ya os he dicho, sobre todo en primer curso quitaría bastantes asignaturas que me parece que aunque sean introductorias es que sobran. Y esta no es del primer curso, es de tercero, pero considero que sobra un poco porque al final das cosas que ya has dado en fisiología animal, luego das cosas que también has dado en organo, o sea, considero que se podría quitar y poner una asignatura que aportara más. O sea, no es que estuviera muy mal la asignatura, pero no me aportó mucho. La siguiente asignatura es ecofisiología vegetal. A esta asignatura le pongo un 2 y no un 0, porque considero que es una asignatura importante y de interés. Pero los profesores, mira, lo típico de que no es que sean malos, pero te enseñan una cosa y luego en el examen parece que no has dado la misma asignatura, os lo digo en serio. O sea, el primer examen era más normal, sí que ponía cosas que había dado en clase, pero más complejas, corregía un poco, ¿sabes? Pero sobre todo el segundo examen dices, yo he ido a estas clases, o sea, he ido a las clases de esta asignatura porque os prometo que no me salté casi ninguna clase, tomaba apuntes y yo considero que estudio bien, o sé estudiar, y luego llegué al examen y dije, ¿qué es esto? Es que creo que saqué un 3, o sea, no, esta asignatura muy mal, o sea, también tenía una parte de un trabajo muy complicada, no sé, no aprendí nada y no salí como... ¿Por qué? O sea, esta asignatura muy mal. Y la última de tercer curso es poblaciones y medio físico. Y mira, esta asignatura le pongo un 5, la apruebo porque es de estas que te suben la media porque es fácil. Pero es una asignatura que se daba en inglés, que eso no es un problema. Más que nada es que yo creo, o quiero creer, que es porque como se da en inglés, el temario es más fácil. Pero más fácil de esto que dices... No sé por qué estamos dando esto. O sea, no recuerdo nada de esta asignatura, no aprendí... Ya os digo que la apruebo porque era fácil y me hizo subir la media de la carrera, pero no sé, sin más. Vale, y ahora sí os voy a hablar del último curso de la carrera, cuarto curso, y de las optativas que yo cursé. Para empezar, empiezo hablándoos de las asignaturas obligatorias de cuarto, que son fisiología,
Comunidades y ecosistemas, esta asignatura, la verdad que un 1. O sea, esta asignatura muy mal. El profesor no sabría deciros ni si era bueno o malo, porque es que no daba clase. Era de estos de que llegan a clase, se sientan y te dicen, haced estos ejercicios. Temario que se daba, no es que no fuera interesante, es que ya os digo que no se daba. Y ya os digo que bastante mal. O sea, no aprendí nada en esta asignatura, no me gustaba nada ir, pero tenías que ir porque tenías que hacer los ejercicios que te mandaba. Muy mal. La verdad que muy mal. La siguiente asignatura es redacción y ejecución de proyectos. A esta asignatura le pongo un 4, o sea, no la apruebo porque no, caca. El profesor era muy bueno, o sea, era muy simpático, explicaba bien, se interesaba, pero es que la asignatura, tío... O sea, yo entiendo que si estás en una carrera de ciencias tengas que aprender a, pues, redactar y ejecutar proyectos y tal, pero es que aunque a mí no me interesara, yo pensaba que es que aunque te interese, es que no aprendes. O sea, yo en esta asignatura, a ver, algo aprendí, pero casi no aprendes nada. No me gusta cómo está hecha. Ya os digo que no por el profesor, sino por la asignatura. Y me dices, ¿y cómo podrían darla? No lo sé. Pero así no me gusta mucho, la verdad. Luego, fisiología y genética de las interacciones planta-microorganismo. Esta asignatura también le pongo un 4 y no la apruebo porque... La idea de la asignatura está bien, o sea, no es una asignatura normal, es una asignatura en la que tú haces un proyecto con tus compañeros de grupo, no con toda la clase porque somos muchos, sino con tu subgrupo. O sea, se hacen dentro de toda la clase 3 grupos, como en todas las asignaturas, y con los compañeros que te han tocado ese grupo, pues haces el proyecto. Es una asignatura en la que la idea de la asignatura está bien, porque está hecho para que vosotros aprendáis a hacer investigación, que digamos, de qué podríamos hacer para determinar no sé qué. O sea, la idea está bien, pero se lleva muy mal a cabo. Es una asignatura que se hace pesadísima. O sea, las clases eran obligatorias, te podías saltar alguna, pero te podías saltar un porcentaje de las clases. Pero vamos, es que ya os digo que no son clases. Es esto de que tú vas ahí, estás con los compañeros, tenéis que llegar a un acuerdo de qué hacemos para esto, tal, no sé, no sé. O sea, era una asignatura en la que era más pérdida de tiempo que otra cosa. Algún dato aprendí, pero aprender, la verdad que no. Y ya os digo que era un sufrimiento, porque decías, tío, hoy me toca esta asignatura y sé que va a ser una pérdida de tiempo, y siempre era una pérdida de tiempo. Entonces, bueno, esta asignatura creo que la van a quitar de la carrera y menos mal, porque ya os digo que la idea está bien y me da pena, pero es que está muy mal llevada a cabo. Luego las siguientes prácticas integradas de ecología, que esta tampoco quiero puntuarla porque la estoy cursando ahora, así que mejor prefiero no comentarla porque aún queda bastante para ver qué me parece. Luego el TFG, que eso ya no es opinable porque no es una asignatura, o sea, son 6 créditos como una asignatura, pero no es una asignatura, es el trabajo de fin de grado, entonces eso ya depende de cada uno. Y ahora sí que por último os paso a hablar de las optativas. Yo cursé 4 optativas, me quedan las prácticas externas, y la primera optativa es English for Science, o sea, la asignatura de inglés que tienes que hacer si te quieres sacar la carrera. Si tienes ya el B2, creo que no hace falta que la hagas, o si haces el TFG en inglés. Pero yo pensé que era la parte fácil, pues hacer esta asignatura. Le puse un 2 porque es horrible. O sea, el profesor era muy mono, yo lo siento, era muy simpático, pero la asignatura es que si tú sabes inglés, como, a ver, que yo no es que sea aquí una experta en inglés ni muchísimo menos, o sea, hablarlo además lo hablo bastante mal, por lo típico de que como no lo hablas nunca, pues, pero lo entiendo bastante y sé redactarlo y tal. Si es que saqué buena nota porque al final dejé de ir a clase, fui al examen, saqué buena nota porque es que sé inglés. El examen al final fue como un examen de inglés de bachillerato, más largo, pero no, es que esta asignatura... lo típico de que tienes que pasar por ella, pero un rollo. La siguiente optativa es parasitología y fauna de incidencia sanitaria. A esta asignatura sí que le puse un 10 porque fue la que menos interés tenía en coger y la cogí y al final es la que más me ha gustado. La profesora muy buena, explicaba bien, el temario muy interesante, el examen te exigía lo necesario, pero era fácil, o sea, era bastante asequible. Muy bien esta asignatura y sí que aprendí. La siguiente es farmacología. Esta asignatura le puse un 6 porque la verdad que fue bastante decepcionante, o sea, yo no sé por qué iba con otra idea. El profesor era muy bueno, pero era una asignatura que para ser optativa o para no ser optativa, o sea, me parecía demasiado complicada, de forma bastante innecesaria, y los seminarios sobre todo es lo que más rabia me daba porque me parecía que sobraban, o sea, no aprendías, era muy de por hacerte este seminario. Que tampoco quiero entrar mucho en detalle porque eso dependerá de la carrera y de todo, pero la verdad que no me gustó. Y la última asignatura ya es nutrición y metabolismo. Le puse un 9, me gustó mucho la asignatura. No le puse un 10 porque como que algo me faltó.
pero sí que era muy interesante, sobre todo a mí, es que me interesa mucho la nutrición, la profesora muy simpática, muy buena, los seminarios estaban bien, aprendías, debatías, era interesante, así que sí, muy bien esta asignatura también. Y bueno, y ya está, o sea, lo siento, sé que ha sido un vídeo largo porque son muchas asignaturas, o sea, al final os he hablado de todas las asignaturas de toda la carrera. Ya os digo que esto es la carrera de biología en la Universidad de las Islas Baleares. En cualquier otra universidad va a ser diferente, porque aunque ya os digo que hicierais las mismas asignaturas, los profes influyen un montón. Entonces no he hecho el cálculo de la nota de la carrera. Podría haberlo hecho ahora que lo pienso, pero bueno, os lo dejaré por aquí en pantalla. No sé qué número va a salir porque he puesto bastantes buenas notas pero también bastantes malas. No sé qué saldrá, os lo dejo por aquí. Quitando la parte numérica, yo creo que la carrera, mi opinión final, que no la he acabado pero casi, mi opinión casi final de la carrera es que podría haber sido bastante mejor. O sea, yo me esperaba, iba con mucha ilusión a la carrera y al final pues la ilusión se te va una vez estás en la carrera. No sé si será así en todas las carreras, pero eso, a mí la biología es algo que me interesa un montón y que me parece que hay bastantes asignaturas que sobran, bastantes que están interesantes y se dan mal, otras que no me interesan, pero que justamente esas sí que se dan muy bien. Entonces hay un poco de todo. La carrera en sí, si me preguntarais si la volvería a hacer, sí que la volvería a hacer porque aunque te haya gustado más o menos una carrera, yo creo que al final es más bien el objetivo que tienes después de cara al mundo laboral. Entonces tampoco sé cómo me deparará el futuro en ese sentido, pero yo creo que es una carrera como cualquier otra que si tú tienes mínimamente claro de lo que quieres trabajar, aunque te acabe gustando más o menos, es necesario pasar por ella. Entonces eso, es una carrera que bien, pero no genial, la verdad, cambiaría bastantes cosas, pero bueno, eso. Que espero que os haya gustado un montón el vídeo, que os haya ayudado, o al menos por curiosidad, si teníais curiosidad de cómo se da la carrera aquí, que os haya gustado mucho el vídeo y como siempre nos vemos en el próximo.